Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Demet Özdemir quiere ser madre y Can Yaman no está preparado. Una revelación que pone en jaque su historia de amor. Durante semanas se hablaba de una calma tensa entre Demet y Can, pero nadie imaginaba que el motivo real fuese tan profundo. Según una fuente cercana, la actriz habría dado un paso decisivo que cambió la energía entre ellos. Le confesó a Can su deseo de convertirse en madre. Es algo que siento en el corazón. Quiero ser madre y formar una familia. No puedo seguir esperando a que el momento perfecto llegue, porque tal vez nunca lo haga, habría dicho Demet en una conversación privada con su pareja. Can, sorprendido por la franqueza de Demet, no reaccionó como ella esperaba. Según la misma fuente, él guardó silencio por unos segundos, bajó la mirada y respondió con una frase que dejó helada a la actriz: no sé si puedo darte eso ahora. No estoy listo para ser padre. Desde ese momento, la relación comenzó a enfriarse. No se trata de una pelea explosiva ni de una ruptura inmediata, sino de una distancia emocional que se fue instalando poco a poco. Demet siente que su reloj emocional está en otro ritmo. No se trata solo de tener un hijo, sino de compartir una visión de vida. Y eso, al parecer, está en juego ahora, señala una persona de confianza del entorno de la actriz. Algunos testigos afirman que en una cena reciente con amigos comunes, Demet se mostró más callada que de costumbre. Cuando uno de los presentes habló de paternidad, ella simplemente dijo con una sonrisa forzada: no todos quieren lo mismo al mismo tiempo. Y eso duele más de lo que uno cree. Can, por su parte, evitó el tema por completo y se excusó temprano de la reunión. Este desacuerdo sobre un tema tan fundamental ha abierto una grieta que ninguno de los dos sabe cómo cerrar. A pesar de que siguen viéndose y compartiendo tiempo juntos, la comunicación ha cambiado. Ahora todo es más superficial, como si ambos tuvieran miedo de tocar lo importante. Demet está frustrada porque siente que no puede hablar con libertad de lo que realmente desea, revela otra fuente cercana al círculo de la pareja. En un momento de tensión reciente, Demet no pudo contenerse y le dijo a Can: no quiero obligarte a nada, pero tampoco quiero seguir apagando mis sueños por miedo a perderte. Esa frase marcó un antes y un después. Can no respondió de inmediato. Solo la miró y se fue de la habitación, dejándola sola, con lágrimas en los ojos. Los seguidores de la pareja, que durante años han soñado con verlos formar una familia, ahora se preguntan si este deseo de Demet podrá convivir con las dudas de Can. ¿Estarán dispuestos a encontrar un punto medio? ¿O este deseo tan fuerte podrá separarlos definitivamente? Can, desde aquella noche en la que se marchó sin decir palabra, ha estado distante. Aunque no ha dejado de responder sus mensajes ni de aparecer en los compromisos profesionales compartidos, su actitud ha cambiado. Está físicamente presente, pero emocionalmente ausente, asegura un técnico que trabaja en el mismo set que ambos. Demet, por su parte, intenta mantenerse fuerte, pero su entorno más íntimo nota el desgaste. Una amiga cercana confiesa que la actriz ha comenzado a escribir en un diario personal, donde expresa sus frustraciones y dudas. Es como si necesitara hablar con alguien, pero no supiera con quién. A veces escribe por horas. Y otras veces solo mira el cuaderno sin escribir nada. Es un proceso muy doloroso para ella, comenta. En una conversación reciente, Demet intentó nuevamente abrir su corazón con Can. Le pidió que fuesen sinceros, sin filtros. Sé que no estás preparado ahora, y tal vez no lo estés nunca. Pero necesito saber si hay esperanza.
No para presionarte, sino para decidir si debo seguir apostando por nosotros o empezar a construir sola lo que tanto anhelo. Kan guardó silencio unos instantes, luego respondió con voz baja pero firme, no quiero perderte, Demet. Pero tampoco quiero prometerte algo que no sé si podré cumplir. Ser padre es algo grande. Me da miedo fallarte, fallarnos. Esas palabras, lejos de calmarla, la dejaron aún más confundida. Lo que me da miedo no es que falles, es que ni siquiera quieras intentarlo conmigo, le respondió Demet, conteniendo el llanto. A pesar de todo, ninguno de los dos ha tomado la decisión de terminar. Hay algo entre ellos, una historia compartida, recuerdos, complicidad, que aún nos une. Pero también hay un abismo creciente de expectativas no compartidas. Según una fuente del entorno de Kan, él ha empezado a hablar del tema con un terapeuta. Kan está removido. Nunca había sentido una presión tan intensa. La ama, pero no sabe si su amor es suficiente para sostener una familia. Está intentando entenderse a sí mismo, pero va con mucho retraso respecto a los tiempos emocionales de Demet. Ella, por su parte, ha comenzado a considerar la idea de ser madre sin una pareja estable. No quiero que mi deseo dependa de la decisión de otro. Siempre soñé con formar una familia en pareja, claro. Pero si la vida no me lo da así, no pienso renunciar a mi deseo de ser madre, habría dicho a una persona de confianza. Este giro en su pensamiento ha generado nuevas tensiones. Kan se enteró de esa intención por boca de un tercero, y se sintió desplazado. Ya estás buscando cómo tener un hijo sin mí, así de rápido decides todo, le habría recriminado en un momento de enojo. Demet, dolida por la reacción, respondió, no estoy buscando reemplazarte. Estoy buscando no perderme. La situación se torna cada vez más compleja. Las redes sociales de ambos se han vuelto más silenciosas respecto a su relación. Ya no hay fotos juntos, ni menciones cruzadas. Sin embargo, los fans continúan buscando pistas, aferrados a la idea de que aún hay esperanza para ellos. Lo que tienen es real, pero la vida no siempre sincroniza los tiempos del amor con los del deseo personal, comenta un experto en relaciones que ha seguido la evolución de la pareja. ¿Podrán superar esta prueba tan íntima y profunda? ¿O el deseo de Demet de ser madre se convertirá en el punto de quiebre definitivo con Kan? Sus decisiones marcarán no solo el rumbo de su relación, sino también el corazón de millones que lo siguen. Porque a veces, el amor no es suficiente si no se comparten los mismos sueños. ¿Y tú, crees que Kan podrá vencer su miedo y dar ese paso junto a Demet? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para no perderte las próximas novedades sobre esta historia que aún no ha terminado. Cuéntanos en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que Kan cambiará de opinión? ¿O Demet decidirá tomar un nuevo camino? Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones sobre esta historia que aún está lejos de terminar.